Cristo es nuestra batería. Bueno, estuve aquí ya más de 2 años, o hace 2 años, ¿no? Así que ha habido muchos impedimentos y aún anoche hubieron bastantes complicaciones. El vuelo llegó a las 2 de la madrugada. Albert, que viene también para este viaje, no pudo salir de Miami. Así que, qué bueno, cuando hay viento contrario, sabemos que vamos en la dirección apropiada. Eso lo podemos ver, ¿no?, en el Nuevo Testamento. El Señor les dijo a los discípulos que fueran en cierta dirección, y cuando ellos iban en esa dirección, remando en la barca, prácticamente el viento era contrario, las olas eran contrarias. Eso indica que iban en la dirección apropiada. Entonces no debemos desanimarnos por el entorno, por las complicaciones. Y de hecho este fin de semana tenemos algo muy exquisito y especial con el Cantar de los Cantares. Verdaderamente siento que el Señor tiene una porción muy deleitosa para todos nosotros. Debido a la demora del viaje de nuestro hermano Albert Gandía, entonces vamos a comenzar la conferencia mañana en la mañana. Los hermanos entonces me han pedido que dé un anticipo de lo que será la conferencia, y luego se dará un informe. Acabaremos a las 6 en punto, así que ahora podemos comenzar con este anticipo, podríamos decir. Y lo que quisiera hacer, hermanos y hermanas, es presentar lo que es el Cantar de los Cantares desde 3 perspectivas o desde 3 ángulos, para que se vaya despertando dentro de nosotros el apetito por la revelación y la experiencia que se encuentra aquí en este libro muy particular, que es una miniatura de toda la Biblia. Primero podríamos decir que la Biblia es un romance. Si usted considera la Biblia, en esencia, intrínsecamente, la Biblia es un romance entre Dios y el hombre, una relación romántica. Comienza con una boda en Génesis y concluye con una boda en Apocalipsis. Toda la Biblia nos presenta una historia de amor, un romance divino, santo. Y Cantar de los Cantares es una miniatura de toda la Biblia, y por ende nos presenta este romance en tipología, en poesía, con muchas figuras, pero de una manera muy detallada nos presenta el desarrollo de este romance. Ahora, ¿cómo entendemos la Biblia? ¿Qué tenemos como una clave o una ayuda para entender la Biblia, para entrar en la Biblia, para experimentar la Biblia? Es la economía de Dios. La economía de Dios verdaderamente nos presenta una clave, nos da una clave para poder entrar en la Biblia, poder entrar en el beneplácito de Dios. Y conforme a la economía de Dios vemos que el beneplácito de Dios es impartirse. Dios en Cristo como Espíritu se imparte en el hombre como vida, para hacer la vida, para hacer el todo del hombre, a fin de que él pueda obtener una expresión corporativa. Esta es la iglesia, el cuerpo, el nuevo hombre, el ejército, la novia. Esta es la economía de Dios. Ahora, si vemos en el Cantar de los Cantares, lo especial en este libro es que se nos presenta la economía de Dios y el romance, no solo en paralelo, sino con una intersección. Entonces no debemos considerar que el romance va en una línea y la economía de Dios va en otra línea. Sí, estas 2 líneas se van desarrollando ciertamente
Pero en el Cantar de los Cantares vemos que hay una intersección del romance con la economía de Dios. Desde la perspectiva de la economía de Dios, Cantar de los Cantares se centra en la vida y en la edificación. Y esto es lo que estaremos viendo este fin de semana, vida y edificación. Pero desde la perspectiva del romance, ¿qué o quién es la vida? Cristo, nuestro amado. La vida es una persona. Así que desde la perspectiva del romance, la vida es una persona, Cristo. Un Cristo aromático, fragante, bello, nuestro amado. ¿Y qué es la edificación? La edificación es la iglesia, es el huerto, es la ciudad, es el ejército. Así que vida y edificación desde la perspectiva de la economía de Dios, pero desde la perspectiva del romance divino, es Cristo y la iglesia. Ahora, en esta economía de Dios, para que haya la impartición, y usted considere su propia experiencia, para que haya una impartición normal, continua, día a día, ¿qué se requiere? ¿Cuál es la condición? ¿Cuáles son los requisitos? Se requiere amar al Señor. Si no hay amor, si hay una relación de amor, hay muy poca impartición. Así que podemos definir la economía de Dios como el proceso de la impartición del Dios triuno en nosotros en el aprecio de su preciosidad. Lo repito, podemos considerar la economía de Dios como este proceso de impartición. Ciertamente hay un proceso de impartición, pero esta impartición se lleva a cabo ¿en qué entorno? En el entorno, en la condición, en la atmósfera del aprecio de la preciosidad del Señor. Es decir, cuanto más apreciamos su preciosidad, más contacto hay con Él. Cuanto más contacto hay con Él, más impartición. Más aprecio, más contacto. Más contacto, más impartición. Y este es el progreso, este es el desarrollo de la amada en estos 8 capítulos del Cantar de los Cantares. Ahora, si lo presentamos desde la perspectiva de la economía, en una economía se necesitan bienes, se necesitan dinero, se necesitan productos, ¿no? ¿Cuál es el producto de esta economía? El Cristo todo inclusive. Él es el producto, la mercancía, los bienes, si lo ponemos desde esta perspectiva. ¿Cuál es el efectivo? El dinero. Es el aprecio de su preciosidad. Si usted no aprecia la preciosidad de Cristo, usted no compra, usted no contacta, usted no recibe la impartición. Cuanto más se desarrolla en nosotros el aprecio de la preciosidad de Cristo, y esto lo podemos ver en el desarrollo de la amada, más contacto hay con Cristo. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el recibo de esta transacción? La parucía del Señor, la manifestación presente del Señor. Como se nos dice en Timoteo 4:8, ¿no? Amar, hay aquellos que aman la manifestación del Señor. Es decir, esa es la presencia presente del Señor. Cuanto más contacto tenemos con Él, a raíz del aprecio de su preciosidad, entonces más tenemos su manifestación, más tenemos su dulzura, su presencia presente. Entonces esto es desde la perspectiva de la economía de Dios y
fin del romance. Y al final vemos qué llega a ser esa yegua. Al principio, todos comenzamos ¿de qué manera? Como yeguas, relinchando, ¿no? El burro rebuzna, pero el caballo relincha, ¿no? Así que todos comenzamos como yegua. El Señor aún le dice: te comparo, mi amor. Y uno dice: ¿a qué me comparará? A una yegua. Ahí comenzamos todos, pero ¿sabe cómo acaba esta yegua? Como la señora Salomón, la Sulamita. Viene a ser los cuerpos celestes, la ciudad, el ejército, el huerto. Oh, Cantar de los Cantares es precioso. Y ahí estamos. Todos estamos en el Cantar de los Cantares. Ahora, desde otra perspectiva, yo diría desde esta tercera perspectiva, en el Cantar de los Cantares se puede ver una ley. Y esta ley es la ley del avivamiento. La ley del avivamiento. Entonces, claro, la conferencia de este fin de semana sale a partir de este libro, La vida y la edificación según el Cantar de los Cantares. Los 4 bosquejos salen de este libro. No lo abarcaremos en su totalidad, sino solo los primeros 7 capítulos del Cantar de los Cantares. Y bueno, hace 2 años no tuvimos la oportunidad, pero sí se presentó este libro de la ley del avivamiento. Y espero que pueda despertarse también dentro de nosotros, entrar en los detalles de cómo opera esta ley, porque esta ley del avivamiento opera en la buscadora, en su desarrollo, cómo lleva en etapa en Habacuc, Habacuc que nos representa a todos nosotros. Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Así que Habacuc, ¿sabe lo que significa? Significa abrazar o asirse de. Ese es el nombre, el significado de Habacuc, está en los profetas menores, pocos capítulos. Pero allí Habacuc nos representa a todos nosotros y él dice: aviva tu obra, oh Jehová, en medio de los tiempos. Así que hay dentro del pueblo de Dios, dentro de los elegidos de Dios, un anhelo, y este es un anhelo universal de ser avivados. ¿No es así? Dentro de todos nosotros hay tal anhelo de ser avivados, y Habacuc lo manifiesta. Entonces Dios nos abraza para que nosotros lo abracemos a Él. Este es el avivamiento. Es un avivamiento donde lo contactamos, donde apreciamos su preciosidad. Él nos abraza, nosotros lo abrazamos a Él. Y siempre hay degradación cuando no le damos a Él la preeminencia. Ahí viene la degradación. Y la restauración viene cuando le damos la preeminencia al Señor, lo contactamos, lo apreciamos. Ahora, ¿qué significa avivamiento? No hablamos de tener un avivamiento matutino. ¿Qué es eso? ¿Sabe lo que significa la palabra avivamiento? Volver a vivir. Eso es lo que significa la palabra avivamiento. Significa volver a vivir. En Romanos 14:9 dice: Cristo murió y volvió a vivir. Significa que fue avivado. Murió y fue avivado. Y en Lucas 15:24 el Padre dice: mi hijo estaba muerto y ha revivido. Esa palabra ahí es la palabra avivamiento. Volvió a vivir. Volvió a vivir. Entonces con la Sulamita vemos este proceso de avivamiento. Y va etapa por etapa. Hay un desarrollo. Y en el libro de la ley del avivamiento, el hermano Lee, para mí que es magistral lo que se nos presenta en este libro, en cuanto a nuestra experiencia, porque en Cantar de los Cantares no hay doctrinas, ahí no hay enseñanzas, todo es
Entonces, lo que se nos presenta es que si usted mira el desarrollo de la amada etapa por etapa, lo que usted puede discernir ahí, si tiene los ojos espirituales, es una ley. ¿Y cuál ley es esta? La ley del avivamiento. Hay una ley allí, pero está escondida. No sé cuántas veces ha leído ese libro y no perciba que hay una ley, pero hay una ley. Entonces, hay 4 características de una vida cristiana. Y de hecho, el Cantar de los Cantares es tal vez el único libro en los 66 libros que nos presenta el desarrollo y la senda de la búsqueda de un creyente, etapa por etapa. Es muy particular el Cantar de los Cantares. Entonces, hay 4 características de esta vida cristiana, la vida de un creyente en esta búsqueda. Número 1 es que hay muchos comienzos, muchos cursos y muchos finales. La vida cristiana no es de un inicio y una trayectoria y una conclusión. Esa no es la vida cristiana. De hecho, si usted ve en el bosquejo de la versión Recobro, usted ve ahí que hay ¿cuántas etapas? 6 etapas. En esos 8 capítulos hay 6 etapas. Entonces ella va etapa por etapa. Y incluso en ciertos momentos, si usted ha leído el libro, notará que en algún lugar hay esta expresión, es muy particular. El Señor dice: yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén, que no inquietéis ni despertéis a mi amor hasta que quiera. Es decir, ¿qué pasó allí? El fin de una etapa. Así que el Señor sabe, déjenla tranquilita, no la moleste, no la inquiete. Entonces, ya luego entra ya en otra etapa. Así que hay muchos cursos, muchos cursos y muchos finales. Entonces podemos discernir. De hecho, en este fin de semana vamos a entrar en algunas de estas etapas. La segunda característica es que cada comienzo de cada etapa, o el Señor la comienza o nosotros la comenzamos. Muchos piensan de que solo el Señor comienza las cosas, pero no. En una relación de amor, la relación es mutua. Entonces usted ve en algunos lugares el Señor se le aparece a ella, el Señor la trae a ella. En el capítulo 5 le dice a la amada: ábreme. Él inicia esa etapa. Pero en otros lugares ella dice que me bese con los besos de su boca. Es ella. Y también dice: lo busqué, es decir, ella inicia. Entonces, al inicio de cada etapa, o el Señor comienza o nosotros comenzamos. La tercera característica es que una vez que se inicia esta etapa, entonces hay un curso, hay un proceso, hay un desarrollo hasta una plenitud de frescura, plenitud de luz, plenitud de experiencia. Hay una plenitud, se llega a una llenura, a una plenitud. Es normal llegar a ese punto de plenitud, y de allí la cuarta característica es que luego esa plenitud mengua, y luego hay un final de esa etapa y luego una pausa. Entonces, estas son 4 características que podemos percibir en este desarrollo etapa tras etapa. Ahora, usted considerará en su vida cristiana, ¿hay periodos de insatisfacción en su vida cristiana? ¿Sí? Ok. ¿Hay periodos de sequedad?
pierde incluso el deseo de orar, o ya no recibe luz de la palabra. ¿No es así? O sea, hay periodos de sequedad, de insatisfacción, incluso de tinieblas. Ahora, pregunto, ¿es esa una luz verde o una luz roja? Ok, levante la mano, luz roja. Ok, luz verde, levante la mano. Y los que no levantaron la mano, no saben. Están en el semáforo celestial, indeciso. Es luz verde. Luz verde. ¿Por qué? Si fuera luz roja, entonces el Señor desearía que usted regrese y la ley tendría un mecanismo o una operación restaurativa. Pero el Señor no desea que regresemos. Él quiere que avancemos. Ahora, consideren estas 4 características de una vida cristiana normal en esta búsqueda. Hay un final de cada etapa. Y luego, ¿qué hay? Una pausa. Entonces, al final de esa etapa, de ese ciclo, en esa pausa, es normal, repito, es normal sentirse insatisfecho. Es normal que haya sequedad. Es normal que no estemos conformes. Porque eso indica que es tiempo para una nueva etapa. Es tiempo para un nuevo ciclo. ¿Qué les parece? Y así vamos creciendo. Ese es el crecimiento, ¿no? El crecimiento en la vida cristiana verdaderamente tiene que ver con una ley metabólica, una ley constitutiva, una ley cíclica. Entonces, no estamos hablando aquí de un milagro, estamos hablando de la operación de una ley. Y eso es lo que percibimos si leemos con discernimiento el Cantar de los Cantares, con la ayuda, obviamente, del ministerio neotestamentario. Ahora, por ejemplo, hay leyes en la esfera física, ¿no es así? La ley de la gravedad, la ley de la digestión, la ley de la aerodinámica. Hay muchas leyes en la esfera física. De hecho, los animales tienen muchas leyes. La tortuga nace en una playa, se va, ¿y qué hace? Después de un tiempo, regresa a esa misma playa a poner sus huevos. ¿Qué es eso? Es una ley orgánica. El salmón hace lo mismo. Nace en un río, se va por abajo del río, se va al océano, ¿y qué hace? Regresa, va en contra de la corriente, en contra de los osos que se lo quieren comer, y sigue hasta que llega para entonces acabar su vida, depositar sus huevos. ¿Qué es eso? Hay una ley que está operando en los animales. La mariposa va desde Canadá, se va hasta México, la mariposa monarca, y luego regresa. Hay veces, no sé, aquí tienen las chicharras, ¿no? Yo viví en Nueva York en un tiempo, y en una temporada, una bulla de las chicharras. Entonces supimos que cada 17 años hay un ciclo. La chicharra se despierta a los 17 años y empieza a hacer un montón de bulla. A los pocos días muere. ¿Qué es eso? Hay leyes orgánicas que están operando en el ser humano y en los animales, en los árboles también. Ahora, Dios en la esfera espiritual tiene leyes. Claro que sí. Y las leyes
en el ámbito espiritual son más estrictas que las leyes en el ámbito físico. Romanos 8:2, la ley del espíritu de vida. ¿Qué es eso? Es una ley. En Romanos 8, pondré mis leyes en las mentes de ellos. ¿Qué es eso? Esas son leyes orgánicas. Al hablar de leyes nos estamos refiriendo a ciertos principios automáticos, a una función automática que opera, y entonces esa función se desempeña conforme a una ley dentro de nosotros. Y Dios en la esfera física tiene leyes aún más estrictas. En el cuerpo de Cristo está la ley de la comunión, está la ley de la unidad, la ley del amor. Son leyes que Dios ha establecido. Así que hay una ley del avivamiento. Y le digo, cuanto más descubre usted esta ley, más es avivado y más progresa en la vida cristiana. Y más su progreso va de una forma normal, conforme a la senda que se nos presenta en el Cantar de los Cantares. Así que no estamos hablando de un milagro, que sería algo sobrenatural, sino que estamos hablando de leyes como principios automáticos. En China había un lugar que la gente ahí tenía una enfermedad que se llamaba la ceguera nocturna. No podían ver, veían borroso. Entonces descubrieron que si comían un pescado, entonces, y particularmente el hígado de ese pescado, podían ver. ¿Qué es eso? Es una ley. ¿Por qué se ocurría? ¿A qué se debía esa ceguera nocturna? A la deficiencia de vitamina A. Cuando usted se comía el hígado de ese pescado, entonces usted pues ya no tenía la ceguera nocturna. Pero ¿qué tal si usted estaba allí y usted le pide a Dios un milagro, que se aparezca, que le cure los ojos? Entonces usted está operando conforme a milagros. No, comas el pescado. Deje que la ley opere. Y la falta de deficiencia o la deficiencia de vitamina A se va a eliminar. Entonces usted va a ser restaurado en su vista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando no de un milagro, sino de una ley orgánica. Hablamos también, ¿no?, de lo que es la luz verde y la luz roja. Para muchos, ser avivados significa que algo malo pasó y entonces ahora tengo que regresar para ser restaurado en mi comunión con Dios. Pero, aunque usted no caiga, o aunque usted caiga o tropiece, por decirlo así, usted todavía necesita ser avivado. Entonces, la operación de esta ley no es restaurativa, sino que es constitutiva. Porque estamos hablando de desechar ciertos elementos para que otros elementos se añadan. Y en este aspecto tampoco es accidental, sino que es metabólico. Estamos hablando de un metabolismo, donde las cosas no ocurren por chance, por accidente, sino que verdaderamente ocurren de una forma metabólica, de una forma constitutiva. Además, si usted ve el Cantar de los Cantares, el progreso de la Sulamita va por etapas, y etapas muy definidas. Entonces, esta ley del avivamiento no es terminal, no tiene un comienzo y un final, sino que tiene muchos cíclicos. No es terminal, sino que es una ley cíclica. Y tampoco es infrecuente, sino que es continua.
Entonces aquí les he dado ya 6 características de esta ley. Y yo diría finalmente, no es incondicional, sino condicional. La tortuga se sienta bien, se sienta mal, o el salmón va a regresar a ese lugar. Es incondicional. Eso ya está por dentro de su sistema. Pero para que opere esta ley del avivamiento con nosotros es condicional. ¿Cuál es la condición? Amar al Señor. Apreciarlo en su preciosidad. De modo que lo amamos. Y así tenemos más contacto con Él. Y de esa manera recibimos más su impartición. Así que esta es la ley del avivamiento en el Cantar de los Cantares. Espero que esto les haya despertado un poquito el apetito. En este fin de semana estaremos abarcando 4 mensajes. Yo los animaría que en esta noche lean el Cantar de los Cantares. ¿Qué tal? En 20 minutos se lo leen. Y de hecho yo los animaría, ¿qué tal si se lee el Cantar de los Cantares una vez por semana? Y pueden meterse en las notas una vez al mes. Y tal vez pasar un año en este libro, tal vez 6 meses. Esta es una práctica muy saludable, definitivamente. Porque hay mucha poesía, muchas figuras. Se requiere pasar tiempo con el Señor, se requiere comunión para poder entrar en las experiencias que aquí se nos presentan. Y si tenemos ese contacto personal con el Señor, afectuoso, espiritual, privado, si esta es nuestra relación, esa relación se va abundando, se va incrementando, aumentando. Entonces estaremos en esta senda del avivamiento, en esta senda de un progreso normal de la Sulamita, y todos tendremos el mismo destino. Aleluya. Casarnos con nuestro amado. Esperamos que el Señor se nos aparezca este fin de semana y nos atraiga, y que nosotros vayamos en pos